Bueno, estaban muy extraños los cierres de campaña hoy. Hoy estuvo Mauricio Macri en Córdoba, muy cerquita donde nosotros tenemos la productora en Córdoba, así que los muchachos han estado trabajando hasta hace un rato. Queremos saber qué piensa el cordobés y por qué Macri eligió Córdoba. Es un dato muy interesante, también lo vamos a consultar con uno de los mejores especialistas que tiene Latinoamérica en consultoría política, Mario Riorda, a quien le agradecemos que en un ratito va a estar. También vamos a estar con el expresidente del Banco Central, Arnaldo Bocco, porque necesitamos saber qué está pasando. Ya no el lunes, qué nos está pasando hoy. La verdad que ha habido mucho movimiento por todos lados. Hay como mucha intranquilidad por parte de la gente y esto se refleja básicamente. Es un cierre de campaña muy raro, sumamente raro, porque tenemos un país evidentemente muy frágil. Frágil desde lo económico, de lo político y también desde lo social. Mirá cómo está el país. Mirá cómo está en este cierre de campaña. Por favor, Jorge, mostrame lo que está pasando hoy. Esto lo publica Infobae. Puso en venta un riñón para pagar una deuda de 300.000 pesos. Estoy desesperada. Una mujer que vende churros en la calle, evidentemente. Una mujer trabajadora, digo, no, para no caer en siempre lo mismo, en reduccionismos baratos, digo, una mujer que trabaja en la calle junto a su marido. Puso en venta el riñón para pagar la deuda de 300.000 pesos. Ayer Servín hizo una publicación en Facebook que sorprendió hasta a sus amigos y familiares. Buenas tardes. Me encuentro en una situación desesperante, no conseguimos trabajo ni mi marido ni yo, y tenemos una deuda importante que cubrir antes de que pase a mayores en estos días, motivo por el cual estoy decidida a vender un riñón. Esto dice esta señora que vende churros en la calle. Esto tiene que ver con el consumo también, y el posteo real es este, es mucho más cruda la realidad. Digo, no estamos tan lejos de lo que ha sucedido en Chile. La verdad que gracias a la contención social que hay en Argentina, esto todavía no ha sucedido. Buenas tardes, me encuentro en una situación desesperante, no conseguimos trabajo ni mi marido ni yo, tenemos una deuda importante que cubrir antes de que pase a mayores en estos días. Motivo por el cual he decidido vender un riñón. El que nos conoce sabe que hacemos miles de cosas para vender, pero con eso no alcanza para cubrir los gastos y dárselo a nuestra familia del alquiler y del departamento donde vivimos. Sé que la venta de órganos es ilegal y más de uno me va a juzgar por esta actitud, pero realmente no encuentro una solución. Estoy desesperada. Agradezco desde ya a quien puedas compartir este posteo. Tremendo. Esto es un cierre de campaña tremendo para todos. Digo para todos, ¿eh? Acá hay mucha responsabilidad para afrontar. Macri como presidente, Alberto como candidato y el resto de los candidatos. Los que dos tienen más chances son Macri y Alberto, y se van a tener que hacer cargo de esta situación. Macri es el generador en gran parte de esta situación. El neoliberalismo aplicado por Mauricio Macri lleva a esta señora a este lugar. Ahora alguien la va a tener que sacar. ¿Será el propio Macri o será Alberto Fernández? Mirá lo que pasaba en Córdoba, muy cerquita, a nada de donde hizo el cierre Mauricio Macri, donde convocó a miles y miles de personas. Fíjate lo que estaba pasando con el dólar. Este es el centro de la ciudad, esta es la City de Córdoba. Fíjate las colas para sacar dólares del banco o comprar dólares. A escasas 7 cuadras de donde fue el cierre de campaña de Mauricio Macri, suceden estas cosas. Toda la gente tratando de comprar dólares o buscar sus dólares en el banco. Es realmente tremendo. Es tremendo pensar, porque muchos dicen, bueno, pero había mucha gente en el acto de Macri. Sí, claro que había mucha gente. ¿Y esto qué? Hay mucha gente para todos, hay que ver desde dónde se mira ese mucha gente. Por eso Mario Riorda en un ratito nos va a abrir un poco los ojos respecto a la lectura que hay que hacer de estos procesos. Un proceso sumamente raro. No llegamos en un país normal, no estamos llegando en buenas condiciones. Si este país no explota es gracias a la contención que hay hoy, obviamente, a los sectores sociales que están en la ruina, que son los más vulnerables. Vamos a ver ahora el ritmo de la devaluación que tiene o que tuvo este país con Mauricio Macri y con Cristina Kirchner y con Néstor Kirchner. Esta es la devaluación de Macri y de la presidencia de Kirchner, de Cristina la primera y la segunda. Fíjate lo que es. Es tremendo. Esto lo sacamos de Facebook y del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, pero es muy elocuente, es muy gráfico. Es gráfica la situación. Esta persona que dijo que iba a ser muy fácil contener el dólar y que lo liberó, mirá dónde terminó.
mirá dónde ha terminado esta situación. Y los otros que no dijeron absolutamente nada, mirá dónde terminó Néstor Kirchner, Cristina en la primera gestión y en la segunda gestión. Vamos ahora a ver en la inflación. La persona que decía que contener la inflación era simplemente... Mirá dónde está Macri, mirá dónde está Macri, mirá dónde está Macri y mirá dónde termina Macri, mirá dónde terminan las gestiones de Cristina Fernández y la de Néstor Kirchner. Mirá lo que es eso, es tremendo. Pero esto se refleja en la calle. Esto lo decimos nosotros, pero la gente ya lo tiene. Escuchábamos a algunos analistas decir que en Chile está pasando una encuesta para darle, en realidad, la explosión de Chile es la encuesta para que el presidente, con esa brújula, tome medidas necesarias. La gente ya sabe que esto es así. Esto no le hace mal a Mauricio Macri, no le hace mal a Cristina, no le hace nada a Fernández. La gente sabe, por eso ha votado como votó. Entonces subió la devaluación, subió la inflación, mirá la manera tétrica en que subieron, y ahora mirá el salario. Estas son las explicaciones claras de por qué las cosas van como van. Mirá cómo viene Macri, mirá cómo viene Macri, mirá cómo viene Macri, y mirá dónde termina Macri. Y mirá dónde terminan las gestiones de Kirchner y Cristina Fernández. Pero mirá dónde termina Macri. Todo subía, salvo el salario, mirá dónde termina el salario. Y entonces, evidentemente que uno puede hacer lo que quiera desde la comunicación. Puede estar Durán Barma, puede estar Superman, Batman, ayudándolo a Macri, y no va a poder cambiar esa realidad. Porque es la realidad que sufre la Argentina, el argentino de a pie. Y querés ver un dato increíble. Esto ni yo lo sabía, que vivo en Córdoba, ¿eh? Pero me alertaron unos muchachos, lo que vas a ver ahora no lo has visto nunca. Hay un pueblo que empezó a crecer muy cerquita de Villa Carlos Paz, es el pueblo fantasma, pero empezó a crecer de a poco con los planes Procrear. La gente empezó a buscar este pueblo como un pueblo cerquita de Carlos Paz, cerquita de la ciudad de Córdoba. Las familias jóvenes empezaron a mudarse, sacaron los créditos Procrear atados a uva, y ahora vas a ver cómo le fue. Verdaderamente te va a estremecer conocer la realidad de un pueblo que está cerca de la ciudad, cerca de Villa Carlos Paz, donde fueron las familias jóvenes. Mirá cómo terminaron el 60% de las viviendas que empezaron a construirse. Dale. Yo vivo hace 10 años acá en San Nicolás y bueno, mucha gente se ha tenido que parar con el tema de las obras, sacaron planes Procrear y bueno, han quedado a la mitad de camino. Es una pena porque la verdad que el pueblo puede seguir creciendo, pero lamentablemente con esto fue terrible. En estos últimos años ha sido bastante duro. El tema Procrear empezó bien, viste, con mucho trabajo y después bajó hace 2 años, que bajó totalmente. Está todo parado, no hay nada. Hace más o menos 4 años yo tenía, mejor dicho, mi autito. Y ahora, mejor así como me ven ahora, como estoy yo, mejor dicho, tengo un bolso y los 2 pies, digamos. Y quedó sin nada. Estén listos que no hay trabajo. Pero viste, vino este golpe de economía y nos fuimos todo abajo. Lamentablemente se ha sentido, sí, bruscamente. En estos últimos años ha sido muy brusco. El crédito UBA fue una gran posibilidad para que más de 100.000 familias accedan a la vivienda propia. La gente que me decía, mejor dicho, a mí dice que no le iba a poder terminar la casita porque no les iba a alcanzar, mejor dicho, el dinero. Y hay muchas obras que están por la mitad. Mucha gente sin trabajo, muchos albañiles acá en los country. Yo entro gente a los country y también se frenó muchísimo. Han quedado por la mitad, mejor dicho, las casitas. Hay casas lindas que se hicieron mucho con el Procrear hace años atrás, cuando se empezó a activar la Casa Nicolás. Pero bueno, hace un tiempo que ha parado. No pueden pagar los créditos con las cuotas que se le fueron al diablo con el crédito UBA. Qué proceso psicológico raro, ¿no? En Córdoba.
Esto pasa en muchos lugares de Córdoba, pero Macri va a obtener casi el 50% de los votos si es que no lo supera el domingo que viene, ¿eh? Es un proceso raro, ¿no? Es como que la gente intenta ver algo que no vive. La gente abandonó la casa, abandonó sus sueños. Esa gente está viviendo con sus padres. Ha vuelto a vivir con sus padres, sus propias familias, más sus padres, que es un fenómeno que se está dando en toda la República Argentina, pero en este caso es absolutamente elocuente. Es la realidad, esto es lo que está pasando hoy. Te lo dicen los vecinos, te lo dicen los comerciantes, te lo decimos nosotros como periodistas. Es tremendo ese pueblo. Pero esa es una realidad que se repite en muchos lados. Sin embargo, Córdoba sigue creyendo en Mauricio Macri. ¿Qué serán los medios de comunicación? ¿Será la iglesia conservadora? ¿Qué será que maneja la cabeza del cordobés, del votante cordobés? Lo que vamos a ver ahora es los niños chilenos. Los niños chilenos que dicen lo que no se animan los medios, dicen lo que no se animan las oposiciones, dicen lo que está pasando en Chile y que es muy parecido, lamentablemente, a lo que nos está ocurriendo a nosotros. Es a donde nos están llevando. Esperemos nunca ser Chile. Esperemos que quienes asuman las responsabilidades a partir del 10 de diciembre empiecen a torcer la realidad, porque si no, hasta los niños se lo van a terminar diciendo. Cuando hay censura de candidatos opositores, cuando hay censura de medios, los niños también reaccionan. Fíjate. Paisajes para no colorear y de compañía La Resentida, queremos decirle que esta es una función muy especial, muy conmovedora, muy triste y con mucha rabia para nosotros, porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió a las calles a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, por una educación de mierda, donde solo los que tienen plata llegan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo, no pueden pagar su salud, se mueren por enfermedades, son tratados como ignorantes, donde las mujeres se mueren, donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos, siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas, que son como 350 euros. Así está Chile, se está rebelando, y lo mejor que encontró hacer nuestro presidente Sebastián Piñera fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo, a disparar a su pueblo. Militares que vienen desde abajo, de familias pobres, hoy día nos están disparando, hoy día nos están golpeando, hoy día nos están vulnerando. Hoy en día en Chile hay toque de queda, las personas no pueden salir de sus casas porque serán disparadas. La gente se está rebelando y está sufriendo, al fin se rebeló. Estuvimos callados por tanto tiempo y la mierda sigue en nuestro país. Tenemos una constitución creada en dictadura y estamos como en tiempos de dictadura, porque los militares nos asustan, pero el miedo se va a convertir en rabia y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestras casas, vamos a salir a quemar todo, a dejarla cagar en todas las calles, para que sepan que tenemos rabia y que no vamos a descansar hasta que esto cambie. Porque sí, somos los pobres, pero los pobres y el pueblo es el que lleva a cabo las mayores manifestaciones y las mayores revoluciones. Vamos a sacar a Piñera, vamos a obligar a que renuncie Piñera. Y no vamos a descansar hasta que esto cambie. Ni nosotras, ni Qué difícil, ¿eh? Qué difícil que es hablar después de esto. Es tremendo.
Es tremendo, no es un dirigente político, es una persona que está sintiendo una realidad, la está describiendo, es tremendo. Esto pasa en Argentina. Esto es lo que quería Bullrich, esto es lo que quería Macri. Esto es Chile, pero era el modelo de Macri, ¿eh? Era el modelo de Macri. Decía que Chile era un ejemplo, y ¿sabés cuál es el gran problema de esto? Que muchos repitieron ese mensaje. Muchos de la Argentina desconocen lo que pasa en Chile, desconocen lo que pasa en otros países de la región y en el mundo en general. Y hay un ataque sistemático hacia los países que tratan de salir de estas situaciones. Hay un ataque a Bolivia, hay un ataque a Ecuador, lo hay en Brasil, lo hubo en la Argentina, lo hay en Chile. Hay como una cuestión de que Estados Unidos tiene que tener los recursos naturales del resto de los países y los negocios financieros también para España. Nos vamos a Córdoba, ahí fue el cierre de Mauricio Macri y vamos a intentar entender qué pasa en la cabeza de los cordobeses. ¿Por qué los cordobeses votan como votan? Primero quiero hacerte una diferenciación entre el cordobés de la capital y el cordobés del interior provincial. Dame el mapa, por favor, Jorge, porque vamos a ver cómo se votó en Córdoba. En Córdoba se ganó con el 47% de los votos, en la Argentina el 47% de los votos, y Juntos por el Cambio con el 32%. Pero Córdoba y Cava fue el único lugar en donde justamente ganaba Macri. Y ahí eligió justamente Córdoba para llegar nuevamente a hacer el cierre de su campaña. Fíjate que nos decían los cordobeses hace minutos nada más, dale. Hola chicas. ¿Cómo les va? ¿Son de Córdoba? Sí, Córdoba capital, mi amor. Córdoba lo ama. ¿Cuál es la parte que no entienden que lo amamos y lo vamos a defender? ¿Qué sentís al ver este mapa? Orgullo. Somos los únicos que estudiamos. Córdoba es la docta. Acá hay una universidad y no es porque sí. Sabemos votar, sabemos vivir y ¿sabés qué? Trabajar. Sabemos pensar. Si les muestro este mapa, ¿qué sienten de ser cordobesas? Alegría total, orgullosas de ser cordobesas, de apoyarlo a Macri. Que tenemos cerebro, eso significa ser amarillo. Así que Macri, mi amor. ¿Qué se siente al ver este mapa? ¿Qué se siente ser como cordobesa? Como cordobesa es un orgullo, pero una tristeza del país del resto del país. Pero la parte celeste. La parte celeste. Y Córdoba creo que es una de las provincias donde hay más gente que trabaje y menos subsidiadas, no sé. No puede ser que venga gente de cualquier parte del mundo y consigue trabajo acá. Ayer me encontré con una chica cubana. Digo, ¿cuánto hace que estás? ¿Un año? ¿Cuánto te costó conseguir un trabajo en Argentina? 3 días. ¿Qué mensaje le pueden dar al resto del país si vemos este mapa, pensando en Córdoba? Que piense, que aprenda, que sepa votar. Que sigan nuestro ejemplo. ¿Qué les gusta de Mauricio Macri? ¿Qué piensan de estos 4 años de gestión? La transparencia, que llore, que se emocione, que su mujer esté a su lado, que su real mujer sea una mujer. ¿Qué te gusta de Macri? Todo. Así que Macri, acá estoy, tenés que verme. De estar con él. ¿Por qué cree que se da esto en Córdoba y no en el resto del país? Que somos inteligentes, totalmente inteligentes. Tenemos inteligencia, tenemos facultad, tenemos estudios. A nosotros, es decir, ser mediocres, para nosotros Córdoba no va. Él debería hablar en la tele, en todos los medios, para que la gente se entere. Cadena nacional de eso. Totalmente, como hacía la loca. De las propuestas de Mauricio Macri, ¿cuál fue la que más le gustó? De las propuestas, mira, lo que más me gusta realmente es que nos pide a fe y que estemos juntos en esto, otra no queda. Y se los presto al mapa para que lo vean, a ver si aprenden. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y si querés yo te llevo para el ver. Bueno, voy a ir con Raúl Rizzo primero. Soy cordobés, Rizzo, por favor, le pido mínimo respeto, por lo menos para el conductor. ¿Qué tiene para decir? No, que siempre pienso lo mismo. ¿Cómo alguna vez se dio un cordobazo en Córdoba, no? Porque Córdoba tiene una historia de lucha y de líderes notables. Y cuando uno escucha estas cosas vacías de todo contenido, de cerebros lavados, de una falta de vínculo con el país al que perteneces. Dejemos a Córdoba o Buenos Aires, uno pertenece a un lugar del mundo que se llama Argentina. Y si esta gente desconoce que en Argentina hay 15 millones de pobres... No, es que en Córdoba también los hay. Y no, me imagino, en Córdoba hay una pobreza notable. Yo el año pasado
me tocó ir a hacer teatro a Córdoba y recorrí un poco y vi una pobreza alucinante, lo que rodea a la ciudad de Córdoba. Entonces uno se pregunta, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que le pasa a esta gente? Porque es los abanderados de la clase media esa que muchas veces nos colocó en situaciones espantosas en el país. Ahí están los representantes. Tengo un especialista, ya abro la mesa, les pido mil disculpas, pero tengo un especialista en la mesa, además que conoce mucho de esto y conoce mucho también de consultoría política. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Contame por qué se produce este fenómeno en Córdoba. En Córdoba por muchas cosas. Me trajo a la memoria, hace tiempo escribí en la Universidad Nacional de Córdoba un paper que analizaba el discurso histórico de los gobernadores en Córdoba, y ya con Sabatini aparecía el concepto de isla, ¿no? Como esta idea de una porción del territorio autónomo, separado y peleándose con la capital, en donde se pelea un laicismo revolucionario con un conservadurismo muy potente, muy explícito, pero hay algunos elementos coyunturales que son sumamente significativos. Primero, una fusión que pocas veces se ha dado de un sector conservador y también un sector liberal. Es difícil discernir la diferencia, a pesar de que es muy clara de la ciencia política. En Córdoba y en gran parte del país es difícil discernir la separación total de un liberalismo que puede ser económico, pero no necesariamente es liberal en lo conservador, con un sector conservador que históricamente representó la UCD en Córdoba con el radicalismo, que fue un partido que siempre tuvo vida propia, entonces eso generó un núcleo. No se puede entender lo que pasa en Córdoba sin la acción del peronismo actual, llamado Unión por Córdoba, y no necesariamente peronismo, porque jugó a lógica o a la construcción de un espacio netamente provincial, ¿no? Digo, ¿hay un empaste entre el votante de Schiaretti y el de Macri? ¿Es el sí, mismo por votante? supuesto, hay aproximadamente un 25% de votantes superpuestos. ¿Sí? ¿Entre Macri y Schiaretti? Sí, sí, totalmente. ¿Y por qué? Bueno, fíjense el resultado. Schiaretti sacó 50 y pico puntos y su lista en esta elección sacó 17, ¿no? Hablando de las primarias. Entonces, evidentemente, hay una relación de un voto conservador preferentemente. Y esto explica, ¿no? Porque en parte relegó también la acción del kirchnerismo. Hay un sistema de medios relativamente cerrado, poco competitivo, plural, en el sentido de la diversidad ideológica. Entonces, hay un núcleo de elementos, no único elemento, sino un núcleo de elementos que describe esta Córdoba rara, mucho más volcado hoy a su dimensión conservadora. Bien, ya abrimos la mesa, Miguel. Un segundito nada más y abrimos la mesa para empezar a interrelacionarnos. Arnaldo Bocco, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Usted también tiene un hermano cordobés, puede ser? No, yo soy cordobés. Y bueno, y su hermano trabaja de periodista en Córdoba, digamos, ¿no? Sí, obviamente, mi hermano. Bueno. No, porque es una familia también. Bueno, me siento un poco más acompañado, digamos. Arnaldo, contame qué estás viendo para la reserva del Banco Central el lunes. ¿Qué pasa después del lunes? Y caída importante. Hoy hemos tenido, entre el día de hoy, ayer y los 3 días anteriores, hemos tenido más o menos casi 2.000 millones de dólares de pérdida de reservas. Ay. Es una cifra muy abultada a la luz de los últimos 15 años. Comparado incluso con la fuga de capitales del 2001. Tenemos esa pérdida de reservas y manotea Macri y fondo tenemos del Banco más de Nación, 20.000 desde las PASO para acá. Ay, es tremendo. O sea, estamos hablando de cifras realmente muy, muy significativas. ¿Eso no es delictivo? ¿En algún caso? Y bueno, Macri estableció un modelo abierto de cuenta capital, que se pueden retirar los dólares que evidentemente los particulares o las empresas o los fondos de inversión quieran entrar o salir del mercado. Hoy fue un día muy especial. Hoy fue un día de compradores minoristas, por miles en toda la Argentina. La compra en los bancos que es tremenda la desesperación. La compra promedio hoy fue del orden de $1.500. Y se utiliza como mecanismo de ganancia pequeña, porque se compra, digamos, se retira el dólar, se vende en el mercado negro, se hace los pesos y se vuelven a comprar en el mercado formal. El dólar se fue a esto hoy. Mañana evidentemente va a subir porque han dicho en los bancos que mañana va a ser un caos. ¿Y el lunes qué pasa? Probablemente, a ver, vamos por parte. En todas las etapas, yo pasé tres elecciones importantes en el directorio del Banco Central, siempre hay, digamos, una pulseada contra el tipo de cambio. En esta ocasión hay fuga de capitales muy importante, mayor que en cualquier otra elección. Y hay un hecho adicional, es que el mercado financiero está apuntando a condicionar al futuro presidente para decir, bueno, este debe ser el ministro, esta debe ser la política, la deuda hay que renegociarla en estas condiciones, cuando de pronto tal vez no hay coincidencia con el enfoque que él ha expresado públicamente Alberto Fernández
en innumerable cantidad de ocasiones. Yo diría que no le está yendo mal a Alberto en ese sentido, porque los inversores internacionales están... Este es un momento de hiperliquidez, es previo a una crisis financiera internacional. Entonces, están diciendo, bueno, vamos a una negociación, pero en esa negociación vamos a darle la posibilidad a Argentina que renueve, supongamos, a 10 años, con 2 años de gracia. A los acreedores realmente tomaron en consideración la propuesta que Alberto hizo en privado. Pero el problema es el Fondo Monetario. Claro. El fondo obliga a la Argentina, necesita hacer un acuerdo equivalente con un periodo de tiempo que pueda llevar adelante un corrimiento de los vencimientos. Esta es la gente haciendo cola en Córdoba. Bueno. Vos me estás explicando el fenómeno profundamente y la gente no entiende absolutamente nada, pero percibe, huele, olfatea, digamos, lo que va a pasar mañana va a ser una cosa igual. Pero o eso tal es vez. espantoso, Arnaldo. Esto es espantoso en Córdoba, lo hemos visto muy pocas veces. Probablemente la sucursal más grande de un banco que haya en la Argentina es la del Banco Nación sucursal Plaza de Mayo. Y hoy había miles de personas haciendo cola para comprar sus dólares. Volvemos al fenómeno político y volvemos en un ratito al económico, ¿te parece? ¿Cómo no? Vamos al fenómeno político y te invito a participar de la columna del Parín que viene buena, Mario. Podés participar, dale, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Macri está llamando a todo el mundo a votar y dice, la vamos a dar vuelta. ¿Por qué lo dice y por qué llama a todo el mundo? Porque los asesores le dicen que aquellos que no votaron en las PASO y se incorporan al voto en los comicios generales son muchos más y tienden los indecisos y los indiferentes al voto son los que más tienden a votar oficialismo. O sea, lo que dice Macri, que con la gente que no fue a votar en las PASO, él puede dar vuelta a la elección. Ahí puede haber un aluvión de macrismo, digamos, en ese voto. Eso lo dice Macri. Bueno, veamos. Está bueno, vamos a ver los números, vamos con las cifras, Jorge, dale, vamos. Sí, tenemos 33.800.000 personas habilitados para votar, de los cuales votaron 24.300.000. No votaron 9,5. No votan, como sabés, no tienen obligación de votar los jóvenes de 16 y 17 y los mayores de 70. Sí. Entonces, ¿qué pasó con ese voto? Quedaron 9,5 millones sin votar, que seguro los 9,5 millones no van a ir a votar el 27, el domingo, pero sí una parte siempre se incorpora que no lo hizo en las PASO. Ahí estamos. El 74,9% fue el que votó, el que concurrió a votar. En las PASO. Lo mismo que en las PASO de 2015. Bien. 75%. ¿Qué pasa? Subió al 81% en 2015. En las generales. En el comicio general. Bien. Con eso no le alcanza a Macri. ¿No? Macri si van todos más. esos votantes en masa a votarlo a Macri, tampoco le alcanza. No alcanza con el 81%. A ver, Jorge, pon el próximo. ¿Qué necesita Macri? Necesita la proeza que solo 2 veces en la historia de los últimos 50 años se logró. 85% se superó con Alfonsín en el 83, pero se salía de la dictadura nada menos, y el 85% también se logró en el 89 en medio de la hiperinflación, donde se rechazó al gobierno de ese momento. Que era pero tendría que todos los incorporados a votar, tendrían que todos votarlo a Macri, digamos. Exactamente, si tienen que entrar 2,5 millones de nuevos electores y ninguno de ellos votar a Alberto, ninguno, y la mitad de ellos tienen que votar a Macri. Bien. Si no, ¿qué pasa? Alberto logró el 47,6 que, como ahora se descuentan los votos en blanco y nulos, se convierte en el 49,5. Con el 45 liquidó en primera vuelta. Claro. Con el 45 nomás. Para que no llegue al 45 tiene que estar esos 2,5 millones entrando y ninguno votarlo a él, cosa que parece muy difícil, y la mitad votarlo a Macri. Entonces, ¿qué sucede? No se logró, no se va a lograr, el 85% se logró allá lejos en el tiempo, no se va a lograr ese dato. Entonces lo que va a pasar es, ¿qué van a hacer? Se averiguó en encuestas qué van a hacer los que no votaron. Hay 2 encuestas que dicen, una de ellas de proyección dice que el 55,3% de los que se van a incorporar a votar y no votaron antes, van a votar a Alberto Fernández. Bien, no demos encuestas. No, está perfecto. ¿Hay posibilidad y chance de que esto se dé vuelta? Digo, fácticamente, Mario, vos que sos especialista. No, a ver, además hay tendencia internacional comparada, evidencia, internacional comparada, que es muy rica, ¿no? Se estima que aproximadamente, incluso en el sistema de partidos estables, el 90% de las elecciones reproducen la tendencia que existía antes de que arranque la elección. Es decir, 9 de cada 10. A eso podríamos agregarle que la diferencia aquí, a juzgar por todos los números que se han visto, sería mayor
En el mejor de los casos para el oficialismo se mantendría en sus mismos valores, e imaginar que la proyección de indeciso fuese unánimemente para un costado es algo absolutamente irreal desde el punto de vista electoral. Vamos a ver un video que registraron, que lo publicaste, que fue en la WIC. Podés participar, ¿eh? Podés participar. ¿No? Sí, no, Tampoco no. tan serio no te queremos. Podés ser más flemático es si que querés. todo es muy atractivo e interesante, Sí, da ganas sí, de bueno. escucharlo, Sí, sí. todo, acá lo... Sí, la verdad que sí, han sido muy interesantes. Hay un dato para cerrar. El peronismo desunido perdió en 2015 contra una fuerza que prometía todo y le sacó por 2 puntos nada más. El peronismo unido ahora, para ganarle a una fuerza que no cumplió ninguna de las promesas, parece que le va a ganar por holgura. Bueno, vamos a escucharlo a Mario Herrero de qué decía en la cara de los empresarios. Fíjate lo que decía, dale. Esto es el ingreso real por deciles en Argentina en la época de Menem. El ingreso real es el ingreso nominal menos inflación. Fíjense quién ganó y quién perdió. Este es el decil más pobre y ese es el decil más rico. Evidentemente los pobres perdieron, y mucho, y serio. Y evidentemente los ricos ganaron, y mucho, y serio. Y esto es lo que pasó en el periodo Menem de la Rúa. Perdieron todos. Poquito más los que menos tienen, pero perdieron todos por igual. Y esto es lo que pasó con el kirchnerismo, una muy fuerte transferencia a los que menos tienen. El problema es que, aunque eso sea interesante, es bastante difícil de sostener. Y así termina Macri. Perdieron los que menos tienen, ganaron muchísimo los que más tienen. Estas mesas en plural. Entonces la pregunta es, si llegamos al final tal como somos, y si leemos la tapa del diario británico, del Financial Times, perdón, y la pregunta es, ¿cuánto también nosotros como élites contribuimos para entender eso? Es probable que esto sea insostenible económicamente, pero esto es insostenible política y socialmente. Y los resultados lo acaban de ver, es el país pintado de celeste. Al margen de qué brillante el análisis, tengo que felicitarte que se lo dijiste en la cara a los empresarios y está bien, porque no es una agresión. Es la realidad, está analizando datos duros y que en definitiva esa realidad no termina beneficiando a nadie, ni al pobre ni al rico, ni al que le tiene que vender alimentos, ni al que le tiene que vender combustible, gas, energía, lo que venga. Estuvo bueno el análisis, ¿eh? No me había visto, pero en realidad es interesante, ¿no? Porque ese es uno de los 4 modos en los cuales podría explicarse el electorado argentino actualmente, ¿no? Que es la variable económica, por así decirla, que tiene que ver con el efecto en términos de ingreso real. Pero hay otros elementos de la variable económica, aproximadamente el 80% promedio desde el 2017, fin 2017, hasta hoy, es el nivel de rechazo de la política económica en función de la sociedad. Claro. Y en un momento llegó a empardarse la imagen del gobierno con la imagen de la percepción de la economía del gobierno, ¿sí? En valores que realmente son un castigo total. Ahora, no es el único elemento para juzgar al electorado. Hay un voto ideológico que explica por qué. Por ejemplo, en junio una encuesta daba que la intención de voto directa a la reelección de Mauricio Macri era aproximadamente 23%. ¿Y cómo se explica que alguien tenga 30 y pico o 30? Porque hay un voto ideológico, hay una cobertura de valores que aún quien está disconforme con el gobierno decide apoyarlo. Hay un voto clasista, que incluso explicó el gran yerro de las encuestas. El voto clasista significa que hay una propensión mayor de ser clase media o clase alta y votar al oficialismo, y de ser clase media o clase baja y votar a la oposición. Está Por muy eso claro. los IBR no tocaron a las clases bajas y generaron esa brecha, ¿no? Está Un muy sector no captado técnicamente. Entonces, la verdad es que eso, sumado a los otros elementos, explican que también, y para contestar anteriormente a tu pregunta, es difícil una reversión del resultado, porque el resultado está como una especie de Tetris, está calzado, ¿no? Por distintos tipos de votos que no se mueven y cuyo nivel de indecisión es muy discreto. El margen hoy debe estar en 5 o 6 puntos. Bien, Arnaldo. Sí, bueno, ¿cuánto influye la economía en la toma de decisión del votante? Bueno, en esta elección del domingo, más que en las PASO. ¿Por qué? Porque la situación ha empeorado. La situación económica para el común de los argentinos ha empeorado. La inflación es mucho más alta, el desempleo es más alto, el nivel de exclusión y imposibilidad de reciclarse en el mercado de trabajo, aquel que fue expulsado, es mayor, digamos, o sea, hay menos posibilidades y además
hay una percepción de que con el gobierno los problemas de fondo Macri no los resuelve, no tiene capacidad de resolverlos. Vamos a escuchar a Cristina Fernández cerrando hoy la campaña y ahí lo quiero escuchar ahí sí, Raúl, ahora tenés que hablar, ahora tenemos que hablar, ahora tenemos que hablar, dale, escuchamos a Cristina. Alberto no fue diputado nacional, ni ocupó ningún cargo en estos 4 años. Pero Alberto fue el jefe de gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos. Él fue el jefe de gabinete del gobierno que reestructuró la deuda externa, produciendo la quita más importante. Él fue el jefe de gabinete que le pagó al Fondo Monetario Internacional la deuda que arrastrábamos desde 1957. Él fue el jefe de gabinete del gobierno que comenzó a reconstruir el salario y las jubilaciones de todos los argentinos y de las argentinas. Por eso, mis queridos compatriotas, esto no es solamente un cierre de campaña con candidatos que vienen a decir cualquier cosa con tal que los voten. No, no somos así. Nosotros estamos acá, en el frente de todo, y somos hombres y mujeres que tenemos convicciones, que pensamos que la patria no es una construcción simbólica, sino una construcción cotidiana. Hombres y mujeres que creemos en el rol del Estado como el gran igualador de las diferencias. Por eso, hoy aquí, en Mar del Plata, no estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico que debe ser que definitivamente nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Queremos evitarle el dolor a los argentinos y a las argentinas, y por eso hoy estamos aquí juntos. Nunca más estas políticas, nunca más. Va a ser un mensaje muy fuerte, tiene mucho contenido, no solamente contenido político, sino también emocional. Lo veíamos a los dos candidatos muy emocionados, conectados por la emoción, y eso es importante. Se va a trabajar básicamente y claramente se va a trabajar para romper ese eje, ¿no? Digo, todos lo sabemos los periodistas, lo saben los dirigentes políticos, lo sabe cualquiera, el eje entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. Hasta ahora se han protegido bastante bien, Alberto Fernández ha pedido que no se armara el albertismo y se viene respetando muy bien esto, ha reconocido que Cristina Fernández lo ha puesto en ese lugar y ese lugar lo ha ocupado de manera excepcional, pero sabe que quien tuvo el contenido ideológico, quien tuvo verdaderamente la posibilidad de que esto fuese armado, es verdaderamente Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es muy importante esto tenerlo en cuenta y hay una buena conexión, Juan, ahí, ¿no? Sí, me parece importante el discurso de Cristina en dos aspectos fundamentales, ¿no? Primero, hace una defensa clarísima de Alberto Fernández y después reafirma el concepto que ya tuvo hace unos días, que es el concepto de nunca más al neoliberalismo. Es decir, es un mensaje claramente, no solamente hacia el votante del Frente de Todos, sino también hacia el adversario político. Claramente Cristina, sin ninguna duda, es una estadista de nivel, yo diría, sudamericano y mundial, sin ninguna duda.
la elección que hizo de Alberto Fernández dejó tan descolocado al gobierno que se ha quedado con el mapa que nos fijamos hace un ratito y el análisis que habíamos hecho de Córdoba, es decir, todo una Argentina pintada de celeste, y solamente Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, digamos, que puede o no votar al oficialismo el próximo domingo. Pero yo le quisiera hacer una pregunta a vos. Para Juan, un segundito, sí, porque tenés un anticipo importante y me parece que es importante tenerlo en cuenta. Hoy nos llamó el fiscal, ayer pasamos una información respecto a Carrió, cómo hacía espionaje a periodistas, cómo hacía espionaje a políticos. Nos llamaron muy preocupados dirigentes políticos y también periodistas, pero también nos llamó el fiscal de la causa para que le acercáramos la información. Nos va a llamar a declarar la semana que viene. Seguramente esa causa puede ser incorporada o no al espionaje a jueces de la Corte. Hay mucha preocupación de Maqueda, y es mucho más profundo de lo que hasta ahora hemos conocido. La información es más profunda y verdaderamente existió el espionaje. En este caso particular fue Elisa Carrió en la AFIP metiéndose y pidiendo información de periodistas y dirigentes políticos. Vamos a ir a declarar la semana que viene y vamos a aportar toda esa información. ¿Vos tenés más datos de esto? Sí, vos ayer diste un nombre que es el apellido del funcionario de la AFIP, Sosa, que había ingresado a buscar todos los datos, incluso de adherentes al macrismo. Lo que va a pasar en los próximos días en Comodoro Pi, sobre todo después de las elecciones, es que esta red estatal de espionaje se habría extendido a gobernadores, senadores y jueces y fiscales del fuero contencioso administrativo. No es solamente a jueces del fuero federal, a los 21 jueces y fiscales que fueron espiados. Parece que espiaron a mucho más personas, entre otros a estas personas que vos mostraste ayer, Tomás. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas que ingresaron a los datos de la AFIP, ingresaron a los datos también de la aduana, hay intervención también de la Agencia Federal de Inteligencia, etcétera, etcétera, van a tener que ir a Comodoro Pi a dar explicaciones y hay algunos que ya fueron citados a indagatoria. Es cierto lo que decís del juez Maqueda, no descartemos una importante reunión ayer en la Corte, no descartemos que la semana que viene haya un comunicado durísimo de la Corte en este sentido. Gracias, Juan. Lo escuchamos a Alberto Fernández y volvemos a la mesa. Dale. Que millones de argentinos están confiando en nosotros y la certeza de saber que sabemos lo que hay que hacer para que la Argentina se ponga de pie. Cada uno que me abraza y me pide auxilio en el oído genera en mí el compromiso de no fallarle. Cada uno de ustedes que nos menciona, vitorea nuestros nombres, deben saber que en cada discurso que damos estamos firmando un contrato moral y ético con ustedes para hacer la Argentina que atienda a los desposeídos, que atienda a los olvidados, para hacer una Argentina que vuelva a crecer. Yo les pido, ya en la postrimería de esta campaña, el domingo vamos a votar. El domingo vamos a votar. Y el domingo con el voto, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en toda la Argentina. El domingo nosotros tenemos que empezar a dar vuelta a una página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015. Volver a poner la Argentina en el lugar del que nunca debió haber dejado de estar. La Argentina digna, no una Argentina de rodillas, una Argentina de pie, que respeta a los hombres y mujeres que trabajan en esa Argentina, que respeta a los que producen, que respetan a los que enseñan, que respeta a los que curan. Desde el primer día vamos a ocuparnos de sacar del lugar en el que han quedado los 5 millones de pobres que Macri ha dejado. Y lo vamos a hacer con el compromiso ético que nos vio nacer a nosotros. Todos nosotros nacimos para ser la voz de los que no tienen voz, para ser la voz de los desposeídos, para abrazar a los que menos tienen. Como decía Raúl Alfonsín, vamos a aplicar la ética de la solidaridad. Y aquel que se cayó al pozo, solidariamente, vamos a tenderle la mano para que vuelva a la sociedad con nosotros.
Tengo que contar una infidencia. Cuando fuimos a hacer la nota en Córdoba hace un ratito, fuimos sin el micrófono de C5N porque se podía tornar violenta. De hecho, se tornaba violenta la situación. Tengo que decirlo también, yo de que empecé a trabajar en este medio de comunicación, caminar por la calle es mucho más complicado en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba es muy complicado. Y coincido con Mario Riorda en todo lo que dijo, y coincido también con una frase que dijiste vos que fue impecable, que es el lavado de cerebro. El lavado de cerebro se hace con medios de comunicación concentrados, como dijo Riorda. Vos fuiste una de las personas también excluidas, agredidas, muy agredidas, y te la bancaste muy bien estos 4 años. ¿Cómo fueron estos 4 años para vos? Duros. Perdí trabajo. En lugares donde habitualmente me convocaban a trabajar, de pronto me dejaron de convocar sin que me dé ninguna razón, ¿no? Y que tiene que ver evidentemente con mi postura y con mis expresiones. ¿Por qué no te callaste? Vos sabés que hablé con actores importantes, no voy a dar nombres, pero esos actores importantes decían, che, si voy al programa de ustedes, se me complica laburar, se me complica salir a la calle, se me complica absolutamente todo. Los miro, me gusta cómo trabajan, pero no. Y vos tuviste, no sé si la valentía o por qué lo hiciste, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué, ¿Cómo surgió esto? Porque llega un momento de la vida donde uno, hay cosas que ya no soporta más, en definitiva, si yo siento que voy a trabajar por tener que renunciar a las convicciones que no son de ahora, son de toda la vida. Yo muchas veces milité de distintas maneras, también milité en mi sindicato, fui dirigente de actores, sí. Y siempre desde un lugar, desde una postura, nunca traicionando aquello en lo que creía. Te quiero decir algo, si hay una cosa que hace que los actores masivamente hemos adherido a Cristina y ahora a Alberto, es porque nosotros, por la práctica que tenemos de construir personajes y estar indagando siempre en las emociones y en las conductas, descubrimos a los cínicos y mentirosos y descubrimos a los auténticos y legítimos. Contame cómo es eso, ¿por qué? Lo del llanto de Alberto era tan conmovedor, porque no se llora con los ojos, se llora con el cuerpo. Se figura en cara. El cuerpo es el que llora. Cuando alguien está emocionado, llora el cuerpo. Cristina ni hablar. Esa emoción, esa vibración que ella le ponía, además de la inteligencia y la lucidez y la brillantez de la propuesta. ¿Vos creés que lo de Macri es fingido? Absolutamente. ¿Por qué? Porque no lo sostiene absolutamente nada. Primero porque no cree en nada de lo que está diciendo. Todo está guionado. Pero fisonómicamente, ¿cómo lo notas? Su cara no se corresponde con lo que está diciendo. Por eso tiene que apelar al grito. Cuando yo doy clases de teatro, cuando los actores no invocan una escena, para ser bien claro, no logran el pedido, generalmente gritan. ¿Por ejemplo? No se inunda más. Ese no se inunda más era compulsar una situación que no estaba sostenida desde la verdad y desde la creencia de él, de lo que estaba diciendo. Por eso va al grito. El grito, es decir, cuando se expresa algo legítimo, se lo dice con intensidad, con Hagamos de cuenta que peso. somos tus alumnos, hacemos una significación. ¿Cómo dirías determinada cosa y cómo fue, cómo dirías vos, no se inunda más en serio? Sentido, un no se inunda más sentido. Lo decís, cuando estás convencido decís, y al cabo de todo este esfuerzo, no se inunda más. No se inunda más. Y no tenés necesidad de ir... Es felicidad. Claro, y hay convicción. Y te quería decir otra cosa referida a otro tema, que es esto que pasa con Chile, que nos podría haber pasado a nosotros, bien que te escuché, y hay razones por las cuales hay una contención y una esperanza que hace las organizaciones sociales, la presencia de Cristina, la posibilidad de votar y cambiar este orden de las cosas. Si no, no sé si nosotros no estaríamos en una instancia parecida a Chile. No, yo quería rescatar la frase de un gran poeta argentino, Armando Tejada Gómez, que en uno de sus poemas decía: los voceros del asco. En este país
tenemos muchos voceros del ASCO que se la pasaron levantando a Chile como el gran ejemplo a seguir. Sí. Y hoy día están levantando, ya se les acabó ese argumento, de que esto es algo que viene de Venezuela y de Cuba, que están incitando a que han logrado que millones de chilenos salgan a la... Es increíble lo que logra Venezuela y lo que logra Cuba, que en términos de días logra que salgan millones de personas a la calle, que se enfrenten al toque de queda, que se enfrenten a la... Raúl, te tengo que sacar No, porque está tengo bien, 30 segundos para cada uno. Miguel, Me tenés decías 30. que no hablaba. No, gracias, en serio, pero tenemos que ir a Tandale, Miguel. No, hombre, dale. Recién hablamos que en el cierre de campaña se está planteando un nunca más al neoliberalismo. Cuando veías lo que pasa en Córdoba con Macri, ocurre que muchos apoyan a Macri por la desinformación. Apoyan porque tienen fundamentalmente información de Cadena 3 y La Voz del Interior, que son dos socios de Macri. Entonces, creen que Macri es honesto, no saben que estuvo procesado por contrabandista, que lo salvó a la Corte Suprema de Justicia y que asumió procesado por espiar. Y tampoco conocen todas las causas de corrupción. En ese marco te diría que es muy importante que la gente conozca esos casos de corrupción, pero además que conozca las diferencias económicas y diferencias de modelo. Un modelo neoliberal y del otro lado un modelo que busca intervenir con el Estado. Mario, te pido mil disculpas, nos quedamos con ganas de escucharte, pero bueno, son los tiempos. Gracias por haber venido en serio, un gusto en serio. Y gracias, Arnaldo, muchísimas gracias por venir en serio también. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos... Una cosa sí, dale, muy importante, lo que pasaste de esas niñas en Chile, porque voy a torearlo un poquito a Mario, ese es el futuro de Córdoba. ¿Sí? Chile tiene antecedentes equivalentes a lo que fue el cordobazo que citó recién. Así que los jóvenes cordobeses, más tarde o más temprano, van a dar su nota. Gracias. Probablemente en un tiempo. Muchas gracias. En un ratito te damos la primicia. Quédate porque acaba de venir un periodista de ámbito financiero que es también de este programa, Gabriel Morini, nos va a contar un anticipo de la causa de Cuadernos. Pero en serio, cuando este tipo viene con buena información. Quédate después de la tanda.